Hola, buenos días. Hoy en la clase 22 continuaremos con el tema de energía cinética y momento de inercia. Les recuerdo eh, que las propiedades de movimiento circular que vamos viendo y que hemos visto y que nos van a acompañar, pues tienen que ver con un movimiento donde la aceleración tiende hacia el centro y la velocidad siempre es tangencial. Cuando tengo ese tipo de movimiento en la trayectoria circular, puedo definir una rapidez angular donde θ, el ángulo, hace las veces de desplazamiento, omega, rapidez angular, básicamente un análogo de velocidad, solo que referido a ángulo. Esta velocidad lineal está asociada a qué tanto gira y qué tan lejos estamos del punto de rotación, que es omega por r. Si hay una rapidez, hay una posición, pues también podemos definir aceleraciones. La aceleración que más usamos se refiere a la aceleración centrípeta, que apunta siempre hacia el centro del movimiento, siempre hacia el centro, y se puede asociar a la velocidad lineal o a la velocidad angular. P cuadrado dividido R o omega cuadrado multiplicado por R. ¿Sí? La aceleración tangencial, en caso de que esta rapidez angular no fuera constante, se podría escribir como alfa por R. ¿Vale? Estas definiciones básicas deberían un poco saberlas, un poco tenerlas a la mano, porque las usamos una y otra vez. Entonces me conviene, o nos conviene, les conviene saber y manejar así rápido que B es omega por R y que la aceleración centrípeta es omega cuadrado R. Eso, lo que está en verde y lo que está en azul, deberían tenerlo anotado, ponerlo en algún lado que se vea, escribirlo en alguna pizarra. De hecho, yo lo tengo aquí en mi pizarra, porque esos son unos valores que vamos a ver una y otra vez. ¿Vale? Podemos asociarle un término de energía cinética a los cuerpos. Si un cuerpo tiene velocidad y tiene masa, va a tener energía cinética. ¿Qué peculiaridad tiene? Esto que vamos a hacer, si asociamos que hay un movimiento de rotación respecto a un punto, por ejemplo, puede ser dentro o fuera del sistema, podríamos encontrar una velocidad angular y escribir esa velocidad angular, esa energía en términos de esa velocidad angular, ¿vale? Entonces, les recuerdo ese ejercicio que teníamos tres masas y calculábamos el K, o sea, la energía cinética de rotación, siempre y cuando estuviéramos en un movimiento de rotación con rapidez angular omega, ¿vale? Pues como les he contado antes, siempre que hablamos de rotación, nos tenemos que referir a un punto en torno al cual rotan las masas, porque no es lo mismo rotar un cuerpo desde su centro de masas que rotarlo respecto a un extremo, ¿vale? Entonces, tenemos que definir alguna propiedad que cuantifique eso, ¿sí? Si elegimos como centro de rotación el centro de masa es masa 1, masa 2, masa 3, masa 1 y masa 3 van a contribuir a la energía cinética, porque se están moviendo, porque van a tener velocidad, mientras que masa 1 y masa 2, que es la que está en el centro, no va a contribuir. ¿Sí? La velocidad que ve la energía cinética es omega por R, y sacando sus términos, pues la masa 1 y la masa 3 contribuyen exactamente con el mismo valor a la energía cinética. ¿Qué pasa? Este término que está entre paréntesis, que no es ni el un medio ni el término asociado a la velocidad al cuadrado, le ponemos un nombre. Le ponemos un nombre porque es una propiedad
interesante o que se conserva, ¿vale? Como este tiene el mismo papel o el símil a la masa, que la masa también la llamamos inercia, pues vamos a ponerle un nombre parecido. Esto se llama, esta cantidad I se llama momento de inercia. Y me relaciona tanto la masa del cuerpo como la distribución de las masas, ¿vale? Este es 2mr cuadrado porque son dos masas m a un radio r. Y una propiedad interesante es que son aditivas. Si yo tengo un cuerpo, el momento de inercia del sistema total es cuerpo 1 más cuerpo 2, que es lo que tenemos acá. ¿Vale? Entonces, eso me daría el momento de inercia respecto al centro de masa. El centro de masa es importantísimo porque respecto a rotaciones, respecto a ese eje, son las que quedan bien definidas o son claramente definidas. Y por eso, cuando se tabula un resultado, pues se tabula respecto al centro de masa. Eso sería un problema si no hubiera una forma de desplazar el punto de rotación. Entonces, la idea es, tengo el momento de inercia, tengo la energía cinética de rotación respecto al centro de masa. ¿Qué pasa si en vez de estar respecto al centro de masa que está en 2, lo hacemos rotar respecto al punto que está en 1 o que está en 3? Pues ahí cambiaría todas las condiciones y habría que hacer todo. Aquí no es tan complicado porque son 3 cuerpos, pero imagínense, por ejemplo, qué sé yo, una papa que tiene n pedacitos de papa, n cubitos. Entonces, ahí ya no es tan trivial rehacer el cálculo, ¿vale? Entonces, por suerte, existe el teorema de ejes paralelos, el teorema de Steiner, que me permite reescribir o que me permite calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje que pase paralelo por el centro de masa. ¿Sí? Ojo que estamos hablando de ejes paralelos respecto al centro de masa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un objeto como un borrador, tengo el centro de masa pasa así perpendicular, pues eso me describe bien esa propiedad. Entonces, puedo hacerlo rotar respecto al centro, puedo hacerlo rotar respecto al extremo. Con este eje podemos calcular los momentos de inercia, pero lo que no podemos hacer es este movimiento, porque ahí ya no es paralelo, el eje de rotación no es paralelo al que teníamos definido. Entonces, ahí ya no me vale el teorema de ejes paralelos. Rotación así, rotación así, e incluso rotación así. ¿Vale? Eso los puedo utilizar con el diagrama, con el teorema de ejes paralelos, donde relaciono momento de inercia del centro de masa con la masa total del sistema y la distancia que tengo que desplazar el eje. ¿Vale? M es la masa total, D es la distancia. No es el tamaño del sistema, no es el radio, sino la distancia entre los ejes. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Vale. Entonces, es una herramienta muy útil que van a tener que usar varias veces. Que siempre tienen que fijarse en masa y desplazamiento. Súper importante. Y, pues bueno, lo podemos aplicar a este caso cuando ya conocemos el valor respecto al centro de masa para aplicarlo respecto a un extremo. Tendríamos que sumarle m, que sería 3m minúscula, y d sería r. ¿Vale? Y me llegaría a este resultado, que se lo demostré la clase pasada, donde el momento de inercia era 2mr cuadrado, pues aquí se sube a 5mr cuadrado por el término de masa 1 más masa 2 más masa 3 multiplicado
por r al cuadrado. ¿Vale? Entonces, no es necesario aprenderse los momentos de inercia respecto a borde extremo, medio del borde, no, simplemente mientras que sepamos el del centro de masa, podemos ir a cualquiera de los extremos, ¿vale? Entonces, y del centro de masa es 2 veces la masa minúscula multiplicada por el radio al cuadrado. Cuando lo hacemos por el extremo, que lo calculamos en la clase pasada, nos daba un 5mr cuadrado. Por teorema de ejes paralelos, pues aquí tendríamos 2mr cuadrado, que es este término en verde, 3m, que sería la masa total, y r cuadrado, que es la distancia entre el punto 2 y el punto 1. ¿Vale? Entonces, aquí quizás se ve un poco trivial, un poco directo. Ustedes dirán, pues, ¿para qué? Pero no todos los problemas tienen, es decir, 2 masas discretas, 3 masas discretas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la varilla? Ya desplazarlo, pues no es tan evidente. Entonces, el valor que siempre van a encontrar tabulado es el momento de inercia respecto al centro de masa. Y de hecho te lo dicen, te ponen un ICM, un I0 o un IC para denotar y mostrarte que estás trabajando con el centro de masa. Si lo necesitamos respecto a un extremo, pues tenemos la masa de la barra, lo trasladamos L medios. ¿Vale? Entonces tenemos un 12avo de ml cuadrado, que es respecto al centro de masa, la masa total y lo que se desplaza, que es L medios. Y llegamos a un tercio, que es el valor que les muestro acá. ¿Sí? Un 12avo respecto al centro de masa, un tercio respecto al extremo. ¿Vale? Entonces, el punto sobre el que rotamos es importante. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos de Newton, hablamos de sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pues aquí que rotan los cuerpos, pues podemos hacer un análogo, un complementario a esto, relacionando torque, momento de inercia y aceleración angular. Pero si ven, pues ir de un lado a otro, se puede hacer, se puede demostrar, pero me interesa que hagan esa analogía. La masa y el momento de inercia juegan el mismo papel, la fuerza jugaría un papel análogo o similar al del torque y la aceleración juega un papel parecido o similar al de la aceleración angular. ¿Vale? Esto se los muestro por lo siguiente. Tengo una moneda, ¿sí? En la moneda, si la hago rotar así, tengo un momento de inercia que sería un medio de mr cuadrado, que es el que está tabulado. Pero si quiero hacerlo rotar respecto al eje X o al eje Y, pues el momento de inercia cambia. ¿Vale? Entonces, tomen conciencia de cómo leen los datos, de qué datos están leyendo, ¿vale? Porque que tengan el momento de inercia. Así no te sirve o no te da información de lo que pasa así. ¿Vale? Rotaciones así y rotaciones así pueden estar relacionadas, como no. Depende de la simetría del sistema, depende de las propiedades del sistema como tal. ¿Vale? Entonces, traten de no generalizar. ¿Vale? ¿Preguntas? No, profe. Entonces, van dos términos importantes. Uno relaciona velocidad lineal o velocidad tangencial con el omega y el radio. La otra es el teorema de ejes paralelos. Esas dos necesito que se las
que se las aprendan, que sueñen con ellas, que, no sé, que vean las nubes y la vean escrita en las nubes, que va a ser muy importante. ¿Vale? Ahora bien, les recuerdo ese ejercicio que teníamos un ventilador, 3 aspas, nos decían, bueno, se demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante. Fíjense la pregunta aquí. Y entonces nos dicen calcular el momento de inercia. Bueno, si fuéramos a hacerlo exacto, pues tendríamos que tener el momento de inercia del disco este que está en el centro, más el disco de una placa de ancho y alto, pero como no tenemos, solo tenemos información de cuánto mide de largo, pues un buen modelo es suponer que este disco tiene radio muy pequeño o un momento de inercia muy pequeño y suponer que las aspas se comportan como varillas. Entonces tendríamos el momento de inercia de este sistema sería 3 veces 1/3 de ml cuadrado, donde estamos suponiendo que las aspas del ventilador se comportan como varillas, ¿vale? Y simplemente tendríamos que sumar aspa 1, aspa 2 y aspa 3. 3 veces este valor. Y tendríamos el momento de inercia del sistema. ¿Vale? Ahora bien, veamos este problema. Tengo una rueda de radio R que gira con rapidez angular constante omega en torno a un eje que pasa por su centro. Considere 2 puntos. A, ubicado en el borde de la rueda, y B, ubicado a mitad de distancia entre el borde y el centro. Y nos piden comparar para A y para B la rapidez, la aceleración tangencial y la aceleración radial. ¿Sí? Vamos a ver cómo se dibuja eso. Un momento. Aquí. Aquí. Entonces tengo una rueda a mitad de camino. Está el punto A y en el extremo está el punto B. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál es la relación entre omega A y omega B? Estamos hablando de una rueda que gira en un conjunto, todo gira en un conjunto, ¿sí? Y gira con rapidez angular constante. Entonces les pregunto, ¿cuál es la relación entre el omega A y el omega B? ¿Son iguales? Sería el mismo. Exactamente, son el mismo. Y ahora les pregunto, la velocidad tangencial B A es igual a B. No, No. ¿Por qué? porque la velocidad depende del radio. Exactamente. Entonces va como velocidad es omega r, entonces velocidad. Entonces esto, le decimos que sí, que esto es omega. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Y aquí vamos a borrar acá.
Y pues pueden parecer que las preguntas que les estoy haciendo no tienen mucho sentido, pero el saber que algo es igual, pues te simplifica la vida y pues, quiero que les quede claro, quiero estar seguro de que les quede claro, ¿claro? Entonces, eso no era lo que quería. Ahí está. RA, velocidad en V, es omega RB. ¿Sí? Entonces, la relación entre el radio de A y el radio de B es que uno es el doble de otro. Entonces, esto me queda omega R medios, mientras que este es M omega R. ¿Sí? Otra vez, no es que A angularmente gire más rápido. Lo que pasa es que en el perímetro A y B tienen que recorrer caminos distintos para estar igualados. O sea, mientras que más en el centro estemos, menos avanza, mientras más lejos estemos, más rápido avanza. ¿Sí? Y la aceleración centrípeta, ¿es la misma o es diferente? Es distinta. Claro, es distinta porque hay un término que relaciona la parte radial. ¿Sí? Déjenme borrar aquí, es distinto. ¿Vale? Y aceleración centrípeta vale omega cuadrado R, que es lo que les tengo acá. No, esa no era. Esta. ¿Sí? Entonces, como hay una dependencia del radio, pues van a ser distintos. Aquí entra un poco. Aquí estamos. Sí, son distintas porque dependen del radio. Y la pregunta es, después me piden calcular la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es alfa por R. ¿Sí? En este caso, alfa vale 0 o no. O es diferente de 0. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Sí? ¿Podría repetir lo que explicó? Porque justo entró mi papá a mi pieza y me habló. Ya. Justo desde que dijo que no eran igual. Desde ahí que, por favor. Ya. Las aceleraciones centrípetas son diferentes porque hay un término que relaciona la aceleración centrípeta con el radio. Es como los radios. Y A y B son diferentes, las aceleraciones centrípetas también lo son. Básicamente porque están multiplicadas por R. Una va a ser el doble de la otra. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasa con el alfa? Sabemos que omega A es igual a omega B igual a omega. Estas son las propiedades velocidad angular. ¿Qué pasa con el alfa? Alfa es d omega dt. En este caso en particular, me están diciendo que la velocidad angular es constante. La velocidad angular es constante significa que esto ¿cuánto vale? 0 porque no hay variación. Pero, Exactamente. Entonces, cuidado con eso que a veces les hacen preguntas un poco para hacerlos dudar.
Y por ejemplo, esta pregunta que le hicieron en el certamen de explique su resultado. Era un poco para hacerlos pensar de si es correcto o no es correcto que la extensión les diera 0. ¿Vale? Entonces, aquí, solo porque el movimiento es con rapidez angular constante, alfa es igual a 0, y la aceleración tangencial de A es igual a la aceleración tangencial en B, eso es igual a 0. Si no fuera constante, si no fuera constante, el omega no fuera constante, pues tendríamos una aceleración angular diferente de 0, y entonces tendríamos una aceleración tangencial que sería diferente para A y para B. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del ventilador, teníamos que se demoraba 10 segundos en llegar a la velocidad constante. ¿Sí? Entonces, en este trayecto de acá, alfa es igual a 0 porque no hay aceleración. Pero acá la aceleración es diferente de 0. ¿Vale? Simplemente esto es un poco recordar para lo que se viene después. ¿Listo? Claro, entonces aquí simplemente lo que quería mostrarles con este ejercicio es, hay valores que son constantes, que no me importa el radio, y hay valores que sí. Valores que aumentan el radio, me aumentan la cantidad o me disminuyen la cantidad por un factor lineal. ¿Vale? Entonces, aquí las aceleraciones la aceleración tangencial son las mismas, solo porque alfa es 0. Si fuera diferente de 0, pues ya habría una relación también con el radio. ¿Vale? Ahora bien, les puedo proponer este ejercicio y lo puedo dejar un poco para que lo piensen ustedes. Y dice así. Corte la hoja primera. Tengo dos varillas delgadas, cada una de masa 5 kilogramos y de largo 1,5 metros. Se fabrica un cuerpo rígido de la figura. Calcule el momento de inercia de este cuerpo respecto a un eje perpendicular que pasa por el pivote P. ¿Ya? Se lo puedo dejar un poquitito para que piensen y después lo intentamos hacer, ¿vale? Ya. Nos están hablando de momento de inercia. ¿Qué sugieren para atacar ese problema? ¿Qué momento de inercia usaríamos o usarían? ¿Sí? Para el momento de inercia hay que ocupar los torques. Sí, pero el momento de inercia, o sea, el momento de inercia está relacionado con el torque, pero lo podemos calcular sin calcular torques. O sea, podemos calcular el momento de inercia sin meternos con torques. Porque bueno, también no sabemos cuánto vale la rotación, no sabemos si está en equilibrio,
porque la sumatoria de torques es igual a I por alfa. ¿Vale? Entonces, como no sabemos qué tipo de movimiento es, pues no podríamos calcular por ahí. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo nos enfrentamos a este problema? Podría ser con la fórmula de ejes paralelos. ¿Y cómo lo aplicarías? ¿A qué eje paralelo? Cuéntanos. Al que está perpendicular, o sea, al que va a estar paralelo al eje de rotación, que sería el de más abajo. Claro. Ahora bien, la pregunta es, primero, si vamos a utilizar el teorema de ejes paralelos, ¿cuál sería el punto de partida? ¿Cuál sería el momento de inercia con el que empezamos? Solo sabemos la masa. Solo sabemos la masa y el largo. Y sabemos que este sistema rota en torno a un pivote que es P. ¿Vale? Sabemos, un momento, que las varillas miden lo mismo. Entonces, por aquí estaría el centro de masa de la varilla 1 y por aquí estaría el de la varilla 2. Entonces, sí, hay que usar el teorema de ejes paralelos, pero el tema es, ¿cómo lo usamos? ¿Qué tenemos que usar? ¿Con qué alimentamos el teorema de ejes paralelos? Sabemos no sé más la que necesitaba. Esta. Sabemos el momento de inercia de una varilla. No sabemos el momento de inercia de esta L, esa figura rara. ¿Sí? Sabemos que I del centro de masa es 1/12 de ml cuadrado. ¿Sí? Esta de acá. Entonces, el primer paso que tienen que darse cuenta es que ese sistema, el momento de inercia del sistema va a ser la suma de la varilla 1 con la varilla 2. ¿Vale? Entonces, el primer paso es dividir el problema o darse cuenta que el momento de inercia tiene dos contribuciones. ¿Sí? Entonces, esto de la suma nos vale cuando estamos refiriéndonos a un mismo pivote. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir el momento de inercia de la varilla 1 respecto a P y el momento de inercia de la varilla 2 respecto a P. ¿Vale? Se puede hacer porque el centro de rotación, centro de masa, es paralelo a P. Ya estamos haciendo rotar la varilla así, pues estamos haciendo rotar la varilla así. Si ven, son ejes paralelos, entonces lo podemos aplicar. ¿Vale? Entonces tenemos que utilizar el teorema de ejes paralelos para la varilla 1 y para la varilla 2. ¿Y me siguen? Sí, profe. Entonces, I de 1 es 1/12 de ml cuadrado más m. Cuidado que después no m, no 2m, porque va a trasladar solo el de la varilla que está así en diagonal. Y lo que desplazo el centro de masa es L medios. Y esto va al cuadrado. ¿Sí? Y esto me da m
L cuadrado tercios. ¿Hasta aquí claro? O sea, simplemente reconozco que el problema son dos varillas y traslado el eje de rotación desde el centro de masa al pivote. Ahora bien, para la varilla 2, ¿cuánto vale D? Pero ¿por qué no influye que esté en un ángulo? Porque a la final, que sea en un ángulo o que sea en otro, es indiferente porque a mí lo que me interesa es qué tan fácil es hacerlo rotar respecto a un eje. Y eso va a ser indiferente si está así o si está así. ¿Sí? Ya, vale. Lo que te interesa es el centro de masa y la distribución de la masa ya del momento de inercia. ¿Vale? Entonces, teorema de ejes paralelos. Estamos rotando respecto a un eje así, que sería el 1/12. Entonces, para la varilla 1 sería trasladarlo desde acá hasta acá, y ese no habría mucho problema. Para la varilla 2 lo tengo un eje así, y ¿sí? Este eje de rotación, y lo voy a trasladar a un eje así. Como son ejes paralelos, puedo proceder sin ningún problema. Otra vez importante, la masa que va aquí es m, porque solo estamos trasladando una de las masas. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto vale D en este caso? ¿Cómo encontramos D? ¿Cuánto vale D? ¿Alguna idea? Pongo una línea perpendicular. ¿Así? Mejor. Un momentito, la pongo más gruesa. Yo Entonces, creo que sí, porque ahí se formaría la distancia que se necesita. ¿qué opinan? Y con eso ocupar Pitágoras. Sí. Entonces, ahí estamos trasladando desde el centro de masa arriba. Entonces, y como ya sabemos que mide 60, mide L, pues el cálculo de D simplemente es hacer un pitagorazo. ¿Vale? D cuadrado vale L cuadrado, ¿sí? Menos L medio al cuadrado. ¿Sí? Simplemente esto es L medios, esto es L, aquí arriba. Entonces puedo encontrar cuánto vale D. Y ahora lo que nos queda es encontrar I2, que es un 12avo de ml cuadrado más masa, L cuadrado, 1 menos 1/4. Donde esto es este término de acá. ¿Sí? Aquí puedo operar y me queda que esto es 7 doceavos de ml al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, el momento de inercia total igual a I1 más I2 es ml cuadrado, 1/3 más 7 doceavos. ¿Sí? Entonces,
puedo sumar los momentos de inercia porque están referidos al mismo eje. Como están referidos al mismo eje, pues puedo sumar uno más otro, ¿vale? Entonces el paso 1 es momento de inercia de la barra así, llevarla a P. Paso 2, el momento de inercia de la barra que está horizontal, llevarla a P también, teniendo en cuenta que estamos separando el problema en dos partes, entonces cada parte tiene una masa M, un largo L, diferente, o sea, diferente no, pero que no son la suma. Aplicar teorema de ejes paralelos, teniendo en cuenta que una se desplaza L medios, mientras que la otra se desplaza una cantidad D que la encontramos por teorema de Pitágoras. ¿Vale? Y esto nos permitiría encontrar el momento de inercia del sistema. ¿Preguntas? ¿Queda claro? ¿Se entiende lo que se hizo? ¿Vale? Esto se puede hacer siempre y cuando estemos refiriendo al mismo eje de rotación. ¿Sí? Como estamos refiriendo al mismo eje de rotación, podemos separar contribución 1 y contribución 2. Si fueran otro sistema, ya no lo podría. O sea, no podría, qué sé yo, esto del tercio más esto del tercio, como si estuviera a la mitad, al extremo. No, tenemos que tener cuidado de desplazar al mismo punto. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿O estamos claros? Está claro. Ahora vamos a complicarnos un poquito más la vida. Y nos vamos a hacer esto primero. ¿Sí? Tengo una esfera maciza y homogénea. Se suelta del reposo y rueda sin resbalar. O sea, va a estar girando. Construye un modelo energético que te permita calcular la rapidez del centro de masa de la esfera después de que cae una altura h. ¿Sí? Tengo la esfera maciza y se deja caer. ¿Cómo procedemos? Este movimiento se puede separar en dos contribuciones. Ay, momento. Se puede separar en dos contribuciones. Una contribución es traslación y otra contribución es rotación. ¿Sí? Entonces vamos por partes. Definimos mi cero de energía potencial a esta altura. Y lo que les decía, la pelotita tiene dos movimientos. Uno, donde el centro de masa se mueve. Entonces, todos los puntitos se mueven. Entonces, este se analiza como el centro de masa moviéndose. ¿Vale? Esto es la traslación. Pero ahora tenemos otro movimiento donde la parte de arriba va hacia un lado y la parte de abajo va hacia el otro. ¿Sí? Y esta es la rotación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos contribuciones, pues lo que tenemos que hacer es sumar dos contribuciones. Entonces,
inicialmente solo tenemos energía potencial gravitacional. La energía cinética lo voy a separar en dos partes para claridad. En el punto 1 y en el punto 2. El punto 1, como definí el 0 en la parte más baja, solo hay energía potencial gravitacional. ¿Vale? Esto es mg por h. ¿Sí? En la posición 2, no hay energía potencial gravitacional. Hay una contribución de traslación y una contribución de rotación. ¿Vale? La suma de estas dos tiene que ser igual a la inicial. ¿Sí? Porque no hay roce. ¿Vale? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Profe, si hubiese roce, se le suma, bueno, y después se lo restaría al MGH, ¿cierto? Habría que ponerlo a ese lado. Claro, aquí yo pondría el roce. Ah, ya. Pero que ponga positivo no quiere decir que sea Sí, positivo. por eso. Sí, sí. Sí, pero sí, lo mejor es ponerlo siempre a la parte inicial. ¿Vale? Pero como no hay roce, Ajá. pues toda la energía potencial gravitacional se me convierte en energía cinética. La única diferencia que tenemos aquí es que la energía de cinética tiene componente de traslación y de rotación. ¿Vale? Traslación es solo el centro de masa, que hace esto. Rotación es que hace esto. ¿Vale? Entonces sumas uno más el otro. ¿Cuánto vale la energía cinética de traslación? Pues vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Tal cual como lo vimos para el certamen 2. La energía cinética de rotación vimos que era 1/2 de I omega cuadrado. ¿Sí? Donde el I de la esfera es 2/5 de mr cuadrado. Lo vemos acá. Acá. 2/5 de m cuadrado, la esfera maciza. Y podemos reescribir omega como velocidad dividido el radio. Si ven, es exactamente lo mismo, solo que aquí tenemos que agregar el término de rotación. Y el término de rotación es 1/2 de I omega cuadrado. Pero la forma de trabajarlo sigue siendo la misma. ¿Vale? Entonces aquí puedo cancelar las masas, pero voy a escribir aquí esto completito. mb cuadrado más 1/2 de 2/5 de mr cuadrado que multiplica a b cuadrado dividido el radio al cuadrado. Me quedó feo. Lo voy a reescribir. ¿Sí? Ya. Aquí lo que hice fue reescribir los términos de forma, reemplazar los términos que conozco. M, cancela M, cancela M. Este radio, cancela este radio. Este 2 cancela este 2. Y al final, lo que me queda es que
G por H es igual a B medios más B cuadrado quintos. Entonces, si ustedes hacen el problema como lo hacían antes, sin considerar la rotación, pues hay un término nuevo, una pequeña corrección debido a la rotación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, cuando trabajamos con poleas, y es que la fuerza, las aceleraciones se corrigen por ese término de rotación. ¿Vale? Esto aplica para esta ecuación y esto reescribe la velocidad, que sería 10 séptimos de G por H. Esto a la 1,5. ¿Preguntas? No, profe. Entonces, resumiendo, esfera, rueda. Separo el movimiento en traslación y rotación. Se va a ver una componente de energía cinética de traslación, una componente de energía cinética de rotación. Como bien apuntado el compañero, no hay roce, no hay fuerzas disipativas. Puedo igualar las propiedades del punto 1 con las propiedades del punto 2, la energía de 1 con la energía de 2, donde en el paso 1 solo tenemos energía potencial gravitacional, mgh, exactamente lo mismo, pero en el punto 2 tenemos energía cinética de rotación, energía cinética, donde la energía cinética tiene componentes de traslación y de rotación. ¿Vale? ¿Eso qué va a hacer? Que haya un término extra en el balance de energías que relaciona el momento de inercia, o sea, la masa y la forma del cuerpo que estamos estudiando, con la velocidad angular. La velocidad angular la relacionamos con la velocidad tangencial para que todos estos términos nos queden en términos de velocidad. El I es el de la esfera maciza, que es 2/5 de mr cuadrado. Ya teniendo esos términos, lo que me queda es el álgebra, y notamos que hay una pequeña corrección a la velocidad, una pequeña contribución a la velocidad que viene del hecho de estar rotando. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí podemos encontrar la velocidad. Podríamos, por ejemplo, hacer el ejercicio de comparar el caso de tiene rotación con el de no tiene rotación. La única diferencia es que en uno sin rotación este término sería 0 y solo te quedaría el B medios. Pero como hay rotación se le agrega este término que va con 1/5. ¿Sí? Entonces, la rotación le agrega, le pone un poquitito más al término de energía cinética. Pero, otra vez, el instante 1 es igual al instante 2, porque no hay fuerzas disipativas, entonces KT más KR, que es igual a K, va a ser igual a energía potencial gravitacional. ¿Sí? Profe, ¿Dime? eso es para una esfera sólida. Sí. Por una esfera sólida, si fuera un cascarón, pues la diferencia sería que el momento de inercia no sería 2/5, sino 2/3. O si fuéramos a hacerlo para un cilindro o un disco, pues simplemente habría que cambiar el término que define el momento de inercia. ¿Vale? Que no es lo mismo que gire una esfera sólida a que gire una esfera maciza. Pensando, por ejemplo, en la misma masa, si pesan lo mismo, tienen la misma masa, pues la distribución importa. ¿Vale? Entonces, el término de rotación está aquí. Entonces, aquí es donde defines
la forma del cuerpo, la distribución de la masa, todo va acá. Ese término I. ¿Vale? Aquí, un rosa macho. Ahí está. Es el término que me define la forma. ¿Preguntas? No, bueno, entonces vamos al último antes de que se me acabe la clase, que es aplicar básicamente lo mismo, pero ahora a un péndulo. ¿Sí? Tenemos este sistema donde la varilla no es homogénea. Si la varilla no es homogénea, significa que el centro de masa no está en la mitad. ¿Vale? Nos dicen que tiene un largo de 1,5 y una masa de 6 kilogramos y giran en torno a un punto fijo que está en Q. El centro de masa de la varilla está a 1 metro de Q. Se suelta desde la posición horizontal y cuando la varilla pasa por la posición vertical tiene una rapidez de 6,3. Considere despreciable el roce con el pivote y el aire. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de energía. Estamos hablando de energía potencial gravitacional. Cuando nos enfrentemos a ese problema, lo primero que tenemos que hacer es definir dónde quedaría nuestro cero de energía potencial gravitacional. ¿Vale? Como la distribución de masa no es homogénea, pues la respuesta no es importante. ¿Sí? Y hay que ser cuidadosos. ¿Vale? ¿A qué altura debería estar el cero de energía potencial gravitacional? Cuando está vertical, Sí, pero ¿dónde? ¿En qué punto pondríamos el ¿P? cero? En P. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Quizás donde está el centro de masa cuando está vertical. Sí, aquí. O sea, cuando esté vertical, horizontal, sí, vertical. Claro, si lo ponemos en P, en el punto más bajo, tendríamos el problema de que en el punto vertical la contribución del centro de masa a la energía potencial gravitacional sería diferente de cero. Entonces, tiene que tener cuidado y elegir el punto donde pues, se haga cero para simplificar el problema. Si lo haces en P, está bien, siempre y cuando consideres que cuando esté vertical, pues el sistema va a tener una energía potencial gravitacional. ¿Sí? Entonces, lo más saludable es hacerlo de tal forma que cuando esté así, pero que utilizo otro color para que se vea, cuando esté así, no tenga energía potencial gravitacional. ¿Vale? Entonces, estaría por acá y ahí energía potencial gravitacional es cero cuando está así. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿tiene energía cinética de rotación? Cuando está en 1, ¿tiene energía cinética de rotación? No, porque parte del reposo. Es decir, cuando está en 2.
¿Tiene energía cinética? Sí. ¿Se la podemos asociar a traslación? Se la podemos asociar a rotación. Y su eje rotacional no, sería El en Q. la otra Acá dirección. revisen. Aquí. Haría esto. Está, así y cae. Este ejercicio lo podemos hacer de dos formas. Si yo digo que el centro de masa va a tener energía cinética de traslación, lo puedo hacer. O sea, puedo hacerlo y va a dar lo mismo. Pero aquí voy a hacerlo suponiendo o expresando que toda la energía cinética se debe a rotación. Ya, porque al final pues el sistema no se está desplazando. Hay un movimiento de rotación del centro de masa. ¿Vale? Si ustedes hacen el análisis con la velocidad en medio de la masa por la velocidad al cuadrado, debería darles lo mismo. ¿Vale? Pero como me piden calcular el momento de inercia de la varilla, entonces mejor voy y expreso todo, la rotación, toda la energía cinética como rotación. Okay. Entonces, antes vale mgh, después vale 1/2 de I omega cuadrado. ¿Qué gano así? ¿Qué gano así? Pues nada, me piden calcular el momento de inercia. Pues aquí tengo una expresión que me relaciona altura, velocidad angular con momento de inercia. Esto es respecto al punto Q. Y Q lo puedo despejar, 2mgh dividido omega cuadrado. ¿Sí? Donde todo el término lo conocemos y omega es velocidad dividido el radio. Y con eso podríamos resolver cuánto vale el momento de inercia. ¿Sí? La velocidad angular, que es la pregunta A. ¿Sí? Dime. ¿Por qué no se incluye la cinética tangencial o normal? Se podría incluir, o sea, podrías expresar este problema como olvidarte de la rotación y desplazamiento del centro de masa. Se puede hacer y tiene que dar exactamente lo mismo. Pero como aquí nos están pidiendo el momento de inercia de la varilla, la única forma que tenemos de solucionar el momento de inercia de esta varilla como tal es decir, toda la energía cinética se va a rotación. O sea, o se va toda a rotación o se va toda a traslación. ¿Sí? No es como el caso anterior de la esfera que hizo va a velocidad. Que va a manera. Claro. Pero se puede aquí o una o la otra. ¿Sí? O sea, o resuelves esto igualando esta energía cinética a traslación o le igualas toda a energía de rotación. ¿Sí? Pero como aquí me interesa el momento de inercia, pues tiro por la rotación únicamente. Y si ven, pues haciéndolo de esa manera, encontramos en 2 pasos cuánto vale el momento de inercia de la varilla. ¿Vale? Profe, ¿Sí? el momento de inercia no es 1/3 masa por radio cuadrado porque no es homogénea. No es eso porque no es homogénea la varilla. Como hay una distribución de masa, no vale lo mismo. ¿Sí? Si fuera una varilla, si fuera una varilla maciza, homogénea, sí, tienes toda la razón. Pero como aquí está en distribución de masas, no lo es.